ser que una licitación se decida por un monto y para oficialmente dársela a quien se la quieren otorgar. Pero en el trayecto, pues es obvio que los presupuestos son muy bajos y van incrementando los presupuestos y el costo, que al final de cuentas son obras por las cuales se acaba pagando una cantidad muy por encima de la que se estableció en la licitación original. Digo, perdón, hay un caso reciente, el caso de la Yesca. Ahí, en la primera licitación, curiosamente Techint hizo una oferta que era $100 millones por abajo de la siguiente oferta. Sin embargo... mucho dinero eso, ¿no? Mucho dinero, $100 millones. Sin embargo, Comisión Federal adujo que no había el rigor técnico necesario, que había ahí algunas cosas que afinar. Canceló esa licitación y volvió a hacer otra licitación para otorgárselo finalmente a otra empresa, que obviamente presentó una licitación ya ajustada, más económica, y eso hizo que finalmente Comisión Federal le diera la licitación a esta empresa. Entonces, son el tipo de prácticas y de manejos que se van dando, que se dan en Comisión Federal de Electricidad, bueno, junto con muchos otros manejos. ¿Cuál es la constante en las irregularidades, en estas 19 irregularidades que provocaron sus demandas? ¿Cuál era la constante de la corrupción? ¿Cómo operaban las cosas? ¿Y si siguen operando así? Bueno, la constante es que las licitaciones no cumplen con las normas establecidas. Se pasan por alto una serie de irregularidades, lo que a final de cuentas provoca que las licitaciones pues no cumplan con el propósito para el cual fueron convocadas. Porque, bueno, puede ser que, como en el caso de Petacalco, una licitación que debería de descalificarse en este caso a la empresa ganadora, a Techint. Hay elementos, pruebas, constancias, documentos que así lo evidenciaban. Y sin embargo, a final de cuentas, hacen ahí arreglos, manejos, y finalmente se la asignan a quien ellos quieren. ¿Por qué? Porque evidentemente hay amarres económicos. Todo esto en Comisión Federal, cualquier operación que se haga, y es un margen muy amplio de operaciones el que se lleva a cabo, implica una comisión. Una mordida de por medio. Y entonces, consecuentemente, pues esta situación pues hace que las licitaciones donde hay en juego muchos recursos, pues finalmente los arreglos de otras manos sean los que prevalezcan y se pasa por alto totalmente la normatividad y las disposiciones y los rubros que comprenden las licitaciones. Muchas veces se producen plantas que debieron tener una capacidad X, tienen una capacidad menor, y al final de cuentas la Comisión Federal lo acepta y les paga no solamente lo que originalmente se pactó, sino les paga una cantidad mayor. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, que estoy hablando? Samalayuca. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Samalayuca es lo que estoy diciendo. Se pacta que se construya una planta. Esto ya ocurrió hace varios años, si mal no recuerdo, de 700 megas, y la planta tiene, cuando se entrega, 500 megas. Y no recuerdo las cifras exactas, pero se pactan 300 y tantos millones de dólares, y al final de cuentas le pagan 500 millones de dólares. Entonces, estos son el tipo de situaciones que se dan en Comisión Federal de Electricidad. O sea, de acuerdo a las pruebas documentales que usted obtuvo en CFE, no solo hay este pago de mordidas a cambio de ganar concursos, licitaciones, sino que además
los trabajos son de poca calidad y el gobierno termina pagando más. Sí, a final de cuentas eso es algo que se da con mucha frecuencia, porque no hay un rigor, no se exige que se cumpla cabalmente con todas las especificaciones que se establecieron en la licitación o en el contrato. Y al final de cuentas, bueno, pues esto provoca que se pase por alto, seguramente mediante algún arreglo económico, y que Comisión Federal acepte este tipo de quebrantos, ¿no? sin chistar. En Comisión Federal hay una red de corrupción. Usted comentaba, cuando era legislador en la 57 legislatura, presentó 19 demandas. ¿Ante quién las presentó y qué pasó con ellas? Las presenté ante la Secretaría de la Contraloría y posteriormente, dado que no había un avance, presenté algunas de ellas ante la Procuraduría General de la República. Pero la Secretaría, bueno, lo que hizo fue avisarme que ya estaba investigando. Alguna vez Arsenio Farel, el entonces titular, me invitó a desayunar, fue muy amable, me dijo que se iba a crear un grupo de trabajo, ¿no?, para revisar todas estas cosas, que designara yo a una persona, y al final de cuentas no pasó nada, no se hizo absolutamente nada. Por eso es que luego acudí yo a la PGR, que también guardó prudente silencio, no hizo absolutamente nada.